Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Brooke Lee West y de toda la familia de esta mujer en general, que era una familia extremadamente tóxica, disfuncional, violenta. Pero antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. También voy a dejar mi usuario de Twitch, donde nos vemos en directo bastante seguido. Y si te gusta ese tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya sin más con mis intros que creo que no llegan ni al minuto, empecemos con el caso de Brooke Lee West. Brooke Lee nació el 28 de junio de 1953 y tenía un hermano llamado Travis. Sus padres eran Leroy Smith y Christine Smith y crecieron en Bakersfield, California, Estados Unidos. Y antes de hablar de Brooke y de todos los hechos en sí, vamos a hablar un poco sobre sus padres porque tuvieron infancias bastante caóticas. Christine Smith, quien era la madre de Brooke, creció en una familia muy pobre y hasta sus 8 años todo fue normal en su familia y en su vida. Pero cuando cumplió 8 años, un familiar cercano comenzó a abusar sexualmente de ella durante años, duró hasta la adolescencia. Cuando Christine cumplió 13 años, dejó la escuela y cuando cumplió 16 fue obligada a casarse. Se casó con un hombre el cual la obligó a prostituirse. Básicamente era su proxeneta. Cuando cumplió 18 años consiguió escapar de este hombre y se fue a vivir con sus padres. Pero no mucho tiempo después de volver a vivir con sus padres, conoció a Leroy, el padre de Brooke y Travis. Leroy Smith también tuvo una infancia bastante perturbadora. Los padres de Leroy eran inmigrantes rusos que fueron a vivir a Estados Unidos cuando Leroy era un bebé. Cuando Leroy tenía 5 años, su padre cogió un hacha delante de él y se la tiró a la madre de Leroy, o sea, a su mujer, después de haber tenido una discusión. Y el hacha le cortó la cabeza a la madre de Leroy. Y Leroy presenció todo esto con 5 años. La madre de Leroy evidentemente murió y su padre fue a prisión. Solo lo condenaron a 10 años de prisión. Leroy quedó entonces al cuidado de sus 3 hermanas mayores, las cuales engancharon una nota a la chaqueta de Leroy en la cual ponía "soy huérfano" y ponía que su madre había sido asesinada y que su padre estaba en prisión y que no tenía dónde vivir. Lo subieron a un bus esperando que alguien lo viera, leyera la nota y hiciera algo con él. Una mujer se encontró a Leroy, leyó la nota y se lo llevó con ella. Esta mujer cuidó de él. Sin embargo, esta mujer era alcohólica y estaba sin hogar, vivía en tiendas de campaña, así que Leroy creció en tiendas de campaña. A los 16 años se inscribió al ejército y a los 18 conoció a Christine y poco después se casaron y tuvieron a Brooke, y 3 años después de tener a Brooke tuvieron a Travis. En ese momento que Christine y Leroy ya estaban casados, ya tenían a sus hijos, Leroy era policía, era un hombre abiertamente racista, era un narcisista, era muy violento y abusaba de su poder. Por ejemplo, cuando detenía a alguna persona por posesión de drogas, él se quedaba la mitad de la droga y la otra mitad la vendía. También mientras estaba de servicio constantemente solicitaba los servicios de prostitutas y consumía mucha droga y alcohol. Christine en ese momento no tenía trabajo y pasaba los días de bar en bar bebiendo, porque también bebía mucho alcohol, tomaba drogas también. Leroy y Christine tenían una relación extremadamente tóxica. Y tal y como eran y como llevaban sus vidas y sus adicciones, Brooke y Leroy básicamente desde bebés tuvieron que arreglárselas solos y cuidarse a sí mismos, ya que Leroy y Christine los dejaban completamente solos en casa. Leroy más adelante fue despedido de su trabajo porque lo atraparon robando dinero cuando Brooke tenía 7 años. Leroy y Christine siguieron así durante toda la infancia de Brooke y Travis. Siempre estaban de fiesta, tomando drogas, bebiendo alcohol. Dejaban a Brooke y a Travis solos en casa durante días.
Cuando Leroy fue despedido, estaba desempleado, su mujer también, y se mudaron a moteles, vivían, de motel en motel. Y Brooke y Travis, como se quedaban solos, salían de la habitación del motel y se acercaban a los otros huéspedes a pedirles comida, ya que sus padres los dejaban solos durante días y no tenían qué comer. Cuando Leroy y Christine volvían de sus fiestas, de haber consumido alcohol, de haber consumido drogas, Leroy era violento, tanto verbal como físicamente, con sus hijos. Y Leroy y Christine tenían discusiones muy fuertes que sus hijos presenciaban y también eran violentos entre ellos. Con sus hijos, Leroy los pegaba con cosas, con objetos, con cinturones. Christine y Leroy normalmente discutían por las infidelidades de Leroy. En una ocasión, Christine se enteró de que Leroy le estaba siendo infiel y mientras Leroy estaba dormido, Christine cogió un arma, se sentó en la cama y apuntó a Leroy en la cabeza y apretó el gatillo. Sin embargo, no había balas en la pistola, así que no pasó nada y ella guardó la pistola debajo de su almohada y se fue a dormir. No se sabe realmente si ella sabía o no que había balas y si su intención era matarlo. Más tarde, Leroy y Christine se separaron y Leroy se llevó a sus hijos a vivir con él, a Brooke y a Travis, y con su nueva novia, la cual había sido su amante mientras estaba con Christine. Christine, por otro lado, también empezó una relación con otro hombre, pero este hombre estaba casado, se llamaba David. Y Christine con él tenía también una relación muy tóxica. Pasado un tiempo de estar saliendo, este hombre, David, el que estaba casado, le dijo a Christine que no quería seguir con su aventura, que quería simplemente estar bien con su mujer de nuevo. Y a Christine no le sentó muy bien. Christine era una persona que, si las cosas no salían como ella quería, recurría a la violencia. En realidad, como todos los miembros de esta familia, básicamente. Así que a Christine no le sentó nada bien que este hombre, David, no quisiera continuar su aventura con ella y quedó con él para verse en un bar y hablar las cosas. La cosa es que David trajo a su mujer con él al bar para hablar con Christine, así que probablemente su mujer ya sabía sobre todo el asunto, que David le había sido infiel, había tenido una aventura con Christine y querían sentarse ahí y arreglar la situación. Quedaron en un bar, como he dicho, y David y su mujer ya estaban allí sentados y Christine entró con una escopeta escondida debajo de su chaqueta. Se sentaron los tres en una mesa de este bar para empezar a hablar sobre la situación, pero entonces Christine sacó la escopeta y disparó a David en el pecho. Pero David milagrosamente sobrevivió. Christine fue arrestada y acusada de intento de asesinatos y condenada a 14 años de prisión. Cuando Christine fue a prisión, Leroy, su exmarido, se lo dijo a Brooke, pero no sabía cómo decírselo a Travis, al hijo pequeño. Así que Leroy le dijo a su hija Brooke que fuera ella la que le dijera a Travis lo que había pasado con su madre, pero en realidad, no le dijo: dile a tu hermano pequeño que tu madre está en prisión, sino que le dijo: dile a tu hermano pequeño que vuestra madre ha muerto. Y Brooke lo hizo, tuvo que hacerlo, y lo hizo, le dijo a Travis que su madre había fallecido. Mientras, Leroy decidió que ya no quería cuidar a sus hijos, Brooke y Travis, así que los llevó a un orfanato, donde seguramente estuvieron mucho mejor que con sus padres Leroy y Christine, porque por lo menos en el orfanato cubrirían sus necesidades básicas. Como he dicho, Christine fue sentenciada a 14 años, sin embargo, cuando cumplió 2 años de su sentencia, salió en libertad. Y cuando Christine salió de prisión, decidió que quería volver a ser una familia y ella y Leroy empezaron su relación de nuevo y fueron a buscar a sus hijos al orfanato, donde los había dejado Leroy. Cuando llegaron al orfanato, Brooke y Travis no querían irse con ellos, querían quedarse viviendo en el orfanato porque los habían tratado mejor y no querían irse con sus padres, pero de todos modos se los llevaron.
Entonces, después de todo esto, volvieron a vivir los 4 juntos. Y las cosas seguían igual, obviamente, seguía siendo un ambiente muy tóxico, nada cambió a partir de esto. Fueron pasando los años y Brookie ya se graduó de la secundaria y al graduarse ella lo que quería era alejarse de su familia y pensó que la única manera de hacerlo inmediatamente era alistarse en el ejército. De hecho lo hizo, pero no duró mucho tiempo en el ejército y mientras ella estuvo en el ejército, Christine y Leroy se separaron de nuevo. Cuando dejó el ejército se fue a vivir con su madre Christine. Su hermano Travis se había ido de casa también hacía un tiempo y vivía en la calle. Para ese entonces Christine se había acercado a la religión, era cristiana y quería como empezar a ir por el camino correcto, dejar el alcohol, dejar las drogas, etc. Y se estaba como apoyando bastante en la religión. Pero Leroy se fue por el camino contrario. Conoció a una mujer que decía ser bruja, la cual hacía magia negra y comenzó a explicarle a Leroy sobre la magia negra y lo empezó a introducir un poco en el mundo de la brujería. Leroy empezó a interesarse por la magia negra, por la brujería, empezó a adorar al demonio y a decir que era brujo. Empezó a ir a reuniones que hacía esta mujer, porque esta mujer bruja con la que él había empezado a salir tenía una especie de culto y ella era la líder. Y lo que hacían era reuniones en un sótano, se ponían túnicas, se ponían máscaras, había un pentagrama en el suelo, lo rodeaban y llevaban a cabo prácticas de magia negra. Por otro lado, Brookie y su madre, que entonces estaban viviendo juntas, tenían una relación muy tóxica. Iban de extremo a extremo, o sea, como que se necesitaban mutuamente, pero a la vez se odiaban. Y en ese entonces Brookie conoció a un chico, el cual se convirtió en su novio llamado Ray. Rápidamente después de conocerse, se casaron y se mudaron juntos. Y tuvieron un hijo. Sin embargo, no les iba muy bien económicamente y Brookie tenía problemas para conectar con su hijo cuando nació. Estaba como muy estresada, no conectaba con su bebé y pasados unos años, pocos años de que naciera su hijo, Brookie decidió que no lo quería y lo quería dar en adopción. Pero Ray no quería dar a su hijo en adopción. Empezaron a discutir el tema porque Brookie no quería cuidar de su hijo. Y Brookie era básicamente como había sido su madre Christine, no aceptaba que las cosas no fueran como ella quería, que las cosas no se hicieran a su manera o que alguien le llevara la contraria. Y se cree que ella planificó lo siguiente. Un día, mientras Brookie y Ray estaban en casa de la abuela de Ray, un hombre enmascarado apareció por la puerta, la abuela de Ray abrió y el hombre enmascarado sacó un arma y disparó a la abuela de Ray en el pecho, pero ella sobrevivió. Nunca se supo quién era ese hombre enmascarado, pero se cree que o bien fue Leroy, el padre de Brookie, o alguien de su culto, porque como los del culto iban así, con túnicas, enmascarados, y se cree que Brookie involucró a su padre en todo el asunto e hicieron esto para intimidar a Ray y que accediera a dar a su hijo en adopción, que de hecho fue lo que pasó después de que dispararan a su abuela. Ray accedió a dar a su hijo en adopción. Así que dieron a su hijo en adopción y acto seguido Brookie y Ray se divorciaron y Brookie volvió a vivir con su madre, con la cual seguía teniendo una relación muy tóxica y constantemente discutían. Christine y Brookie viviendo juntas tenían muy mala situación económica. Ninguna de las dos conseguía un trabajo estable y comenzaron a robar en tiendas hasta que las atraparon y fueron condenadas a 30 días de prisión. Tiempo más tarde de salir de prisión, Brookie consiguió un buen trabajo que estaba muy bien pagado y con el tiempo se pudo comprar un coche y una casa. En ese entonces Brookie tenía 41 años, era el año 1994 y conoció a un hombre llamado Howard de 35 años. Él era alcohólico pero se estaba recuperando, o sea, estaba en proceso de rehabilitación. Poco después de que se conocieran, se casaron y Howard se mudó con Christine y Brookie en casa de Brookie.
Siempre estaban discutiendo. Con Howard también tenía una relación extremadamente tóxica. Christine y Brookie también estaban todo el tiempo discutiendo. Y Christine odiaba a Howard. Brookie no quería más a su madre en casa. Estaba harta, ya no la soportaba. Entonces Brookie compró una camioneta, como una autocaravana, y le dijo a su madre que la autocaravana era su nueva casa y que se quedara a vivir allí en un estacionamiento. Después de esto, Brookie comenzó a tener problemas económicos de nuevo. Tenía muchas facturas que pagar, había gastado más de lo que podía. Entonces se le ocurrió la idea de decirle a Howard que necesitaba su ayuda para cometer un fraude de seguros. El fraude trataba en coger el coche de Brookie, llevarlo a alguna zona así tipo descampado, alejada, y quemarlo. Lo hicieron y después de hacerlo lo reportaron como robado, el coche de Brookie, el que acababan de quemar, y el seguro les indemnizó con $18,000. Sin embargo, la policía los estaba investigando porque sospechaban que ellos mismos quemaron el coche. Así que la policía interrogó a Howard y Brookie por algún motivo pensó que Howard iba a delatarla. De hecho, pensó que la delató. Días después, en casa, Brookie sacó un arma y disparó a Howard en el cuello, pero por tercera vez durante este caso, esta persona también sobrevivió. Howard sobrevivió al disparo y salió corriendo de la casa, empezó a gritar: ayuda, mi mujer me quiere matar. La policía llegó y arrestaron a Brookie por intento de asesinato. Sin embargo, la liberaron por falta de pruebas. Para ese momento, cuando la liberaron, Howard ya había salido del hospital, ya estaba recuperado. Y Brookie tenía miedo de que Howard presentara cargos o que dijera algo sobre el fraude de seguros, así que ella intentó acercarse de nuevo a él y le dijo que le daría todo lo que él quisiera a cambio de que no presentara cargos, etc. Y volvieron a tener una relación después de que Brookie le hubiera disparado en el cuello. Poco después de que volvieran, se encontró un cuerpo en la orilla de un río cercano a la casa de Brookie. Era el cuerpo de Howard St. John sin vida. Inmediatamente arrestaron a Brookie porque un poco antes había intentado asesinarlo y de repente apareció muerto, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia para vincularla con el crimen. Brookie entonces se mudó de nuevo con su madre, pero decidieron mudarse juntas a Las Vegas. Una vez en Las Vegas, Christine estaba muy bien, le encantaba en Las Vegas, hizo muchos amigos, estaba muy bien ahí. Pero Brookie no estaba muy bien, sobre todo a nivel psicológico, a nivel salud mental no estaba bien y empezó a ir a terapia. En la terapia, su psicóloga le dijo que la raíz de todos sus problemas era su madre. Y Brookie se sintió súper enfadada con su madre, odiaba a su madre, sobre todo por la infancia que le hizo pasar. Un poco más tarde, un amigo de Christine, un amigo o una amiga, fue a casa de Brookie y Christine porque quería pasar un rato con Christine. Pero Brookie abrió la puerta, este amigo le preguntó por Christine y ella le dijo: no, mi madre ya no vive aquí, se fue a vivir con mi hermano Travis y probablemente no va a volver. A este amigo se le hizo muy raro porque sabía que Travis vivía en la calle, entonces era un poco extraño que Christine se hubiera ido a vivir a la calle con su hijo. Además de que Christine estaba muy bien en Las Vegas, pero pues esta persona dijo vale y sin más se fue. Sin embargo, Christine no volvió a ser vista por nadie durante los siguientes 2 años. Básicamente desapareció. 2 años después de la desaparición de Christine, el 5 de febrero de 2001, un gerente de una unidad de almacenamientos empezó a recibir informes de personas que tenían unidades de almacenamiento alquiladas de que había un olor muy desagradable en algún sitio del almacenamiento. Así que este gerente empezó a revisar unidad por unidad para ver de dónde provenía este olor y qué era. Se dio cuenta de que este olor provenía de la unidad de almacenamiento número 317, la cual estaba alquilada por Brookie. El gerente abrió el almacenamiento
y dentro se encontró con un contenedor de plástico bastante grande, el cual estaba sellado con cinta adhesiva, y se dio cuenta de que el olor provenía de este contenedor. Inmediatamente llamó a la policía porque también de debajo de este contenedor había un líquido ya seco, así rojo oscuro. Inmediatamente llegó la policía después de que el gerente llamara y abrieron el contenedor. Primero encontraron una capa de gusanos muertos y debajo de esta capa de gusanos restos humanos muy descompuestos, en un estado de descomposición muy avanzado. El cuerpo estaba en tal estado de descomposición que era muy difícil determinar la causa de muerte, la fecha de la muerte. Cuando realizaron la autopsia, se descubrió que se trataba de Christine Smith, la madre de Brookie. En la unidad de almacenamiento también encontraron muchos libros de brujería, de adoración al diablo, etc. Así que se cree que en algún momento Leroy introdujo a su hija Brookie en estas prácticas. Inmediatamente fueron a arrestar a Brookie bajo sospecha del asesinato de su madre. La interrogaron y directamente le preguntaron si había asesinado a su madre, a lo que ella respondió que no, pero dijo que no asesinó a su madre, pero sí que la metió en el cubo de plástico. Le dijo a la policía que ella estaba con su madre Christine en un viaje de carretera y que una mañana se dio cuenta de que su madre había fallecido por causas naturales, y entró en pánico al pensar que si decía algo a la policía, o sea, si reportaba su muerte, se pensaran que ella la había asesinado, porque como ya era sospechosa del caso de Howard, y entró en pánico. Entonces dijo que no sabía qué hacer y lo que se le ocurrió fue poner a su madre en este contenedor de plástico y poner el contenedor en la unidad de almacenamiento. Sin embargo, la policía no se creyó esto porque se descubrió por un entomólogo, que es una persona que estudia los insectos, que si Christine hubiera muerto por causas naturales y Brookie la hubiera envuelto, metido en el contenedor donde estaba el cuerpo de Christine o el cuerpo de Christine, debería tener moscas azules, ya que las moscas azules van a un cadáver inmediatamente cuando la persona muere. Y esto indicaba, o sea, la falta de estos insectos indicaba que probablemente Christine Smith fue metida en el contenedor de plástico con vida o inmediatamente después de haber muerto, ya que los insectos que había en su cuerpo, en descomposición, eran insectos que aparecen cuando el cadáver empieza a descomponerse, o sea, en la descomposición inicial. Así que esto indicaba que había sido un asesinato premeditado. También encontraron una huella dactilar de Brookie en la cinta adhesiva y descubrieron que Brookie había estado cobrando los cheques del seguro social de su madre. No solo eso, sino que también descubrieron que Brookie no solo había estado cobrando los cheques de la seguridad social de su madre, sino también los de su hermano Travis. Entonces se descubre que Travis llevaba años desaparecido y nunca ha vuelto a ser visto de nuevo. Los investigadores están convencidos de que Brookie también asesinó a su hermano Travis, pero esto nunca se pudo comprobar, ya que lo investigaron muy a fondo, pero nunca encontraron ninguna evidencia. También se cree que ella tuvo algo que ver con el asesinato de Howard, pero tampoco encontraron nunca ninguna evidencia, así que solo fue acusada por el asesinato de su madre Christine y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y esto es todo sobre el caso de Brookie Lee West. Dejadme en comentarios si conocíais este caso o qué pensáis, si fue ella quien asesinó a su hermano Travis y a Howard. Creo que está bastante claro que a Howard sí. Y es extraño también que estuviera cobrando los cheques de su hermano. O sea, creo que también indicaría que probablemente sí fue ella. Podéis dejarme sugerencias de casos que me los voy apuntando y si veo que hay información, pues los voy a hacer. Pasaros por mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!